Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El Gobierno ya tiene el voto favorable de Junts, con condiciones, eso sí, para sacar adelante el Real Decreto de Ley de respuesta a los efectos de la guerra de Irán. Será convalidado ese Real Decreto este jueves en el Congreso, pero antes, esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer ante el Pleno del Congreso para defender esas medidas que son insuficientes para algunos sectores, como es el caso del taxi. El secretario general de la Federación Asturiana de este sector, Iván Velasco, señalaba aquí en RPA que queda fuera una parte importante del taxi en esas medidas. Posiblemente el 99% de los vehículos adaptados que hay en ciudad sean de gasoil. Y por lo tanto, ¿por qué estos vehículos que son taxis como los demás tienen que quedar fuera de estas ayudas? Es totalmente injusto. Indra firma con la surcoreana Yangwon un acuerdo para desarrollar una nueva generación de sistemas de artillería autopropulsada dirigidos al ejército español. En Gijón se van a construir las estructuras principales y se va a crear una segunda planta para el ensamblaje, sin concretar en qué comunidad. La inversión total asciende a 130 millones de euros y se van a crear 500 empleos directos. Lo ha contado el presidente de Indra, Ángel Escribano. En esta ocasión, en el ámbito de los vehículos terrestres, ocupando el lugar que merecemos para poder dotar a nuestras Fuerzas Armadas de unas capacidades que no estaban en nuestro país. Y muy atentos al Consejo de Administración que reúne esta tarde a Indra en un clima de incertidumbre sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente. Todo ello después de que la empresa, propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra. Muy pendientes estaremos sin duda de esa reunión. Con Diego Fernández y Esther Casas en el control de sonido, con Paula Molina y Paula Rodríguez en la redacción y la locución y Ángeles García al micrófono, arrancamos este miércoles 25 de marzo. Asturias Hoy. 2029. Es la fecha en la que el Gobierno del Principado estima que esté listo el nuevo proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, presupuestado en 125 millones de euros y con más de 24 meses de plazo de ejecución. Está previsto que las obras paradas desde principios del año pasado se liciten este mismo año, empiecen el próximo y no estén terminadas antes de 3 años. Se va a ganar en espacio, según la consejera de Salud, Conchita Saavedra. Estamos hablando de hemodiálisis, de farmacia, de laboratorio o de esterilización y también de anatomía patológica y extracciones, ¿no?, que también hemos añadido. Se recortan los plazos en el Plan Especial del Cristo. La previsión inicial era que el plan especial se licitase en el segundo trimestre, pero la asistencia técnica para la redacción del proyecto se publicó este lunes, lo que permite avanzar en un proyecto. El consejero Ovidio Zapico justifica la lentitud por el cumplimiento de los plazos y del calendario administrativo, mientras que el rector Ignacio Villaverde subraya que la redacción del plan es una pieza indispensable para avanzar. Hemos ganado ya estas primeras semanas, ahora hay que mantenerse. Evidentemente hay unos plazos y un calendario administrativo que tenemos que cumplir. Estoy muy agradecido porque soy muy consciente del esfuerzo que ha hecho la Consejería para arañar tiempos. Maratón de donantes de sangre en Gijón. Desde hoy hasta el sábado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento se necesita sangre de todo tipo, aunque hay momentos, eso sí, en los que algunos tipos son más urgentes, como el cero negativo, considerado universal en emergencias. Se trata de una campaña, según la directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, Ana María Ojea, para hacer frente a las operaciones y urgencias durante las próximas vacaciones, durante la Semana Santa. Para poder afrontar todas las urgencias y todas las cirugías que puedan estar programadas durante la Semana Santa, porque además de los accidentes que puedan acontecer, también se pueden producir varios trasplantes de órganos. El tráfico. TGT, ¿cómo se circula por Asturias hasta ahora? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca la jornada y por el momento van a encontrar algunas complicaciones si circulan por la A66 en el entorno de Coyoto, ya en sentido norte, sentido Gijón. Mucha precaución en este punto, hasta 1 kilómetro de retención. Al margen de esta incidencia van a encontrar tráfico lento, como es habitual, en los accesos a Oviedo, especialmente por la AS2 y también la O14 en el entorno de Villamejil y también por la O12 en el entorno de Montecerrao. En el resto de carreteras, afortunadamente, no registramos mayores incidencias y se circula con normalidad. Pues gracias, CGT. Vamos a comprobarlo en Oviedo. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la ciudad? Hasta ahora tráfico lento solamente en el acceso a la ciudad desde Plaza de Luis Oliver, desde las 2. Pues gracias. Oviedo, Gijón, Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad hasta ahora? Pues tenemos tráfico normal, fluido, solo tenemos una incidencia, un corte de tráfico en Instituto, entre calle Munuza y Jovellanos durante toda la mañana y parte de la tarde. Pues tomamos nota, gracias, Gijón. Vamos a Viles, Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la mañana? Tráfico normal y formalizado en toda la ciudad, sin que haya ninguna novedad prevista para la jornada de hoy. Gracias, Avilés. El tiempo. Con David Arango, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada totalmente distinta a la de ayer. Se acabó la primavera. Tendremos un inviernillo en estos primeros días de la primavera, en los próximos días, desde hoy en adelante, ambiente fresco en Asturias. Hoy pierden las máximas hasta 10 y 11 grados con respecto al día de ayer, y en el cielo tenemos muchas nubes. Cielo encapotado y Orbayu y lloviznas, sobre todo durante la mañana. Por la tarde van a ir a menos, pararán en algunas zonas de Asturias. Mañana las lloviznas se quedan hacia las zonas más orientales, en el resto seguiremos con muchas nubes. El viernes parece que se abren algunos claros, pero el ambiente seguirá siendo fresco. Asturias al día. Con Nacio Varías a partir de las 9. ¿Y con qué asuntos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Paula, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Pues pasado mañana, viernes 27 de marzo, se celebra el Día de la Escucha, coincidiendo con la fecha de constitución del Teléfono de la Esperanza, ya en el año 1971. La campaña se centra en la importancia de la cultura de eso, de la escucha, pero escucha activa, como un bien social necesario para la auténtica comunicación basada en el respeto y en el diálogo. Vendrán hoy al programa la presidenta del Teléfono de la Esperanza en Asturias, Ladis García del Río, su vicepresidenta, Camino Álvarez, y varias vocales como Ana Prado, María de los Ángeles Vázquez Magadán y Pilar Prendes. Eso será la primera parte. La segunda, para les xornaes de les mascaraes d'hivierno. Decimos xornaes que se celebren este sábado en Valdesoto, con presencia de 8 entidades procedentes de Asturias, Galicia, Euskadi y Rumanía. Pablo Canal, Pablo Isidru, de los Sidros y Comedias de Valdesoto, y Onel Catalín, de la Asociación Cultural Balada de Rumanía, estarán con nosotros físicamente. Y vía telefónica, José Antonio Cao, en representación de As Bonitas de Sande, de Galicia, y también Itxaso Galán, de Cuartango y Nauterac, de Euskadi, de Araba en concreto, estos dos últimos vía telefónica. Y la tercera parte, para el rock gótico, para el rock atmosférico, que representa el grupo Selical, un proyecto de Fernando del Puello, que también es fundador del estudio de audio para videojuegos Tao and Sound. Estará con nosotros Fernando del Puello para acabar el Asturias al día de este miércoles. Ángeles. A las 11 empieza a las 9. Gracias, Nacio. Buena jornada. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos a entrar ya en materia. 8:08 de la mañana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta mañana ante el Pleno del Congreso. Va a defender las medidas del Real Decreto Ley de respuesta a los efectos de la guerra de Irán, y que tiene que ser convalidado el jueves por el Pleno de la Cámara, al haberse asegurado ya el voto favorable de Junts. El decreto cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros. Incluye rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes del 21% del IVA al 10%, así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados. El Ejecutivo ha estado negociando con Junts para sacar adelante la ley anticrisis, y finalmente la portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, avanzaba hace unas horas que van a apoyar ese decreto. A cambio de respaldarlo, el Ejecutivo tendrá que aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen más de 85.000 euros anuales. Míriam Nogueras.
Votaremos que sí, también porque estas bajadas de impuestos ayudarán a cuidar un poco más a los autónomos catalanes. Por eso contarán con nuestro apoyo, con nuestro voto, porque incluyen también nuestras propuestas. Bueno, pues con el apoyo de Junts, el respaldo del Partido Popular ya no es necesario. Bueno, eso será las medidas estatales. A nivel regional, la Federación Asturiana Sindical del Taxi le reclama al Gobierno del Principado ayudas urgentes por el encarecimiento del combustible. Apuntan que el sector queda en una posición de desventaja y recuerdan que es un servicio público esencial del que dependen 1.300 familias aquí en Asturias. Por otro lado, consideran que las medidas aprobadas por el Gobierno central son insuficientes al limitarse a 200 euros por vehículo y discriminatorias además al dejar fuera a taxis diésel con taxímetro y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, que en muchos casos utiliza también gasoil. Lo explicaba en RPA el secretario general de la Federación Asturiana del Taxi, Iván Velasco. Le estamos pidiendo pues un complemento, ¿no?, a las ayudas que han salido publicadas recientemente a nivel estatal, porque bueno, a todas luces las vemos de momento insuficientes, sobre todo por el tema de la discriminación que se le están haciendo a los taxis de gasoil, de combustible de gasoil, adaptados. Porque posiblemente el 99% de los vehículos adaptados que hay en ciudad sean de gasoil. Y por lo tanto, porque estos vehículos que son taxis como los demás tienen que quedar fuera de estas ayudas. Es totalmente injusto. El Principado, por su parte, insiste en que suprimir el techo de gasto es fundamental para que las administraciones públicas dispongan de más recursos y margen de actuación en caso de necesidad. En RPA, en Noche tras Noche, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aseguraba que eliminar esta norma permitiría responder con mayor agilidad a las demandas sociales. Tendríamos que pensar en dejar de hacer cosas para poder dirigir recursos hacia ya otro tipo de ayudas. Por tanto, por supuesto, es fundamental que si hay que acometer, que como digo, espero que la vía diplomática tenga éxito y no tengamos que ir a ese escenario, pero si tenemos que ir a una situación donde hay que crear ayudas, pues por ejemplo, pues para los autónomos en la zona rural, alguna ayuda complementaria a transportistas, etcétera, pues ahí es fundamental, claro, que no tengamos sobre nosotros la regla de gasto, porque nos va a permitir, como digo, movilizar recursos de manera bastante ágil. Bueno, parte de esas ayudas las vamos a conocer esta tarde, en este caso el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que va a comparecer en la Junta para informar de las medidas de apoyo al sector primario por el impacto de esa guerra en Oriente Medio. Y hablamos ahora de Indra, porque la compañía afronta este miércoles una reunión clave de su Consejo de Administración para resolver el conflicto que enfrenta desde hace semanas a sus dos principales accionistas, al Estado por un lado y Ángel Escribano por el otro, que se juega, este último, su puesto como presidente del grupo fabricante de sistemas de defensa y tecnología. El Consejo de Administración, que se celebrará por la tarde, es de carácter ordinario y en el orden del día no figura ningún punto alguno relacionado con el relevo del presidente, porque se trata de una sesión que está programada desde principios de año como una actividad normal de la empresa. Pero según han explicado varias fuentes de la agencia EFE, se puede plantear la propuesta en medio de la propia reunión. Y mientras tanto, Indra firma un acuerdo con la compañía surcoreana Hanwha para fabricar en Asturias el K9, es un vehículo de artillería autopropulsada sobre cadenas. El pacto supondrá la inversión de 130 millones por parte de Indra y el intercambio de conocimiento entre las dos empresas, ya que la firma surcoreana será el socio tecnológico. El presidente de Indra, Ángel Escribano, confirma que la barcaza de esta artillería sobre cadenas se va a hacer aquí en Gijón, en el Tallerón. Lo cuenta Clelia Antuña. El acuerdo firmado con la surcoreana Hanwha Aerospace supone que para este proyecto Indra tomará como punto de partida el obús autopropulsado K9 desarrollado por Hanwha, uno de los más avanzados del planeta que también ha sido elegido por otros países de la OTAN. Indra diseñará una versión propia adaptada a las necesidades del ejército español y tendrá toda la autoridad sobre el diseño. Y en Indra seguimos trabajando en la senda que nos marcamos, desarrollando capacidades claves. En esta ocasión, en el ámbito de los vehículos terrestres, ocupando el lugar que merecemos para poder dotar a nuestras Fuerzas Armadas de unas capacidades que no estaban en nuestro país. El Tallerón de Gijón se modernizará para construir las estructuras principales de estos nuevos vehículos militares, es decir, las barcazas, y se pondrá en marcha una nueva planta para integrar y ensamblar todos los sistemas tecnológicos. Esta nueva planta estará operativa en 2027 según Indra, aunque no concreta en qué comunidad.
El proyecto permitirá crear 500 empleos directos y 1.000 indirectos y se invertirán 130 millones de euros. Sobre Arcelor contamos que ha puesto fecha al rearranque del horno Alto B, que lleva averiado desde octubre. Tras el proceso de vaciado de estos días, la multinacional prevé ponerlo a funcionar a finales de junio. Eso sí, hasta mañana también está parado el horno A por mantenimiento, así que no será hasta el jueves cuando haya producción de arrabio en Asturias. Arcelor asegura que compensa esta falta con material que llega de otras plantas del grupo a través del puerto de Áviles. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:15 de la mañana, importante reunión ayer entre el consejero de Izquierda Unida y el rector de la Universidad de Oviedo para explicarle cómo se articulará la nueva ley autonómica con la que el Principado tratará de frenar la llegada de más universidades privadas aquí a Asturias. Según Ovidio Zapico, el texto que garantizará la financiación de la pública y suspende por el momento la llegada de más centros adscritos podrá aprobarse antes de que acabe la legislatura, y el rector Ignacio Villaverde insiste en que la clave de todo el sistema son las exigencias de calidad. Yo ya he dicho en alguna ocasión públicamente que entiendo que tanto el mes de julio como el mes de enero lo hay que habilitar para poder aprobar leyes en nuestra Cámara, y en ese sentido creo que estamos todavía en plazo para poder tener una tramitación de esa ley en lo que resta de legislatura. Evidentemente la clave de todo el sistema es en las exigencias de calidad. Las dos herramientas prestamos un servicio público indispensable, esencial para cualquier Estado democrático avanzado, y que en esa medida las exigencias de calidad tienen que ser igual de intensas para las dos herramientas, tanto la pública y la privada. En ese encuentro también se ha abordado el plan especial del Cristo en Oviedo, cuya licitación de asistencia técnica para la redacción del proyecto se publicaba el lunes. Ambos mandatarios han mostrado su satisfacción por estar recortando los plazos para el desarrollo de este plan. Es el consejero Ovidio Zapico quien dice que ha conseguido ganar unas semanas, pero que justifica la lentitud por el cumplimiento de los plazos y el calendario administrativo, mientras que el rector Ignacio Villaverde agradece la aportación del Principado. Hemos ganado ya estas primeras semanas, ahora hay que mantenerse. Evidentemente hay unos plazos y un calendario administrativo que tenemos que cumplir, pero bueno, voy a seguir manteniendo y ejerciendo ese trabajo para seguir ganando todas las semanas que podamos y que el plan sea una realidad pues lo antes posible. Estoy muy agradecido porque soy muy consciente del esfuerzo que ha hecho la Consejería para arañar tiempos. Bueno, pues desde el Partido Popular, el diputado Manuel Cifuentes critica que el Gobierno saque ahora pecho por haber ganado semanas en la tramitación de un proyecto que, recuerda, lleva 12 años parado. Que dejen de tomar el pelo a la gente. Vamos a ver, los vecinos llevan 12 años con aquellos terrenos abandonados y ahora no nos pueden vender un adelanto porque se han anticipado una semana a lo que habían anunciado en principio. Al final la legislatura va a acabar y el único cambio que van a ver los vecinos de Oviedo y del Cristo Buenavista en los terrenos del Cristo es 4 años más de degradación. De otro proyecto esperado y deseado, el proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes, la Consejería de Salud ha presentado ese nuevo proyecto que gana una planta. Es la principal novedad de un diseño que suma 13.500 metros cuadrados más. Está previsto que las obras se liciten este año, comiencen el próximo y estén terminadas y los plazos se cumplen a rajatabla en 2029. La obra está paralizada desde principios de 2025 al rescindir el Principado el contrato con la UTE por el retraso que acumulaban los trabajos. En la actualización del proyecto se ha avanzado en el edificio de ampliación de Cabueñes, que tendrá una sexta planta. Serán 3.600 metros cuadrados más para reforzar servicios importantes para el funcionamiento del hospital y el servicio de salud en Gijón. Lo ha hablado sobre ello la consejera de Salud, Conchita Saavedra. Se ha reorganizado, digamos, todo lo que es la parte interna, de manera que en la planta sexta tenemos 2 hospitales de día, uno de ellos oncohematológico, que antes no estaba, por las necesidades que tenemos cada vez mayores, en este caso ya para Asturias, 2 UCIs, en vez de una UCI se convierten en 2 UCIs, y una zona de consultas de oftalmología. Otra novedad tiene que ver con 8.000 metros cuadrados cuyo uso en el primer proyecto quedaba supeditado a las necesidades que fueran surgiendo en un futuro. Y el edificio también crecerá por la parte norte con un nuevo acceso con 4 ascensores para acceder a las consultas y también ganará metros en la zona de urgencias. Un apunte más de salud porque el SESP ha publicado en el BOPA la estructura directiva del nuevo mapa sanitario que pasa a estar dividido en 3 áreas frente
a las 8 anteriores. También el Boletín Oficial del Principado recoge el nombramiento de 11 responsables con cargos aparejados al nuevo esquema que entrará en vigor este próximo 1 de abril. Hoy y mañana está de visita por aquí, por Asturias, la activista iraní defensora de los derechos humanos Nilufar Saberi. Sí, está invitada por el Instituto Universitario de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, también por la Asociación Asturiana de Sociología y por Amnistía Internacional en Asturias. Durante esta visita del activista iraní, que reside en España desde hace más de 40 años, mantendrá varios encuentros con alumnado y representantes de la Universidad de Oviedo y será recibida también por el presidente de la Junta General del Principado y va a participar en una mesa redonda con el título Irán, una revolución que resiste, mujer, vida y libertad, en el Club de Prensa de la Nueva España. Hablaba sobre ello la directora del Instituto Universitario de Género y Diversidad, Liamar Durán. Es un movimiento transversal que no solo movilizó a las mujeres, aunque ellas lo iniciaron y quienes pusieron el cuerpo en sus inicios, acabó movilizando una gran parte de la sociedad iraní. Desde 2022 el régimen respondió con detenciones, violencia y pena de muerte, y esta situación se ha agravado aún mucho más desde el día 28 de febrero, cuando, como ya sabemos, Israel y Estados Unidos iniciaron ataques militares sobre Irán. Una cita para esta tarde en Gijón a las 7. La Plataforma contra las Violencias Machistas convoca una concentración para denunciar los asesinatos de mujeres por violencia machista en lo que va de año, y va a ser frente al edificio de La Gota de Leche. Y a las 8:21 de la mañana vamos a hablarles también de un grupo de ciudadanos progresistas aquí en Asturias que reclama una candidatura unitaria de las fuerzas de la izquierda para tener más representación en el Senado. Un grupo de ciudadanos progresistas aquí en Asturias, también en el ámbito nacional, reclaman la configuración de una candidatura unitaria de las fuerzas de izquierda con el objetivo de reforzar su capacidad electoral y aumentar su representación en el Senado. La exdirectora de la Escuela de Trabajo Social y actual presidenta de Fórum de Política Feminista, María José Capellín, señala que el sistema electoral de la Cámara Alta, basado en circunscripciones provisionales y listas abiertas, beneficia a las fuerzas más votadas, lo que en la práctica suele traducirse en una sobrerepresentación de la derecha y dificulta la presencia proporcional de opciones progresistas. Una candidatura unitaria para el Senado de un amplísimo espectro de la izquierda, del centro izquierda si se quiere, que representen una candidatura interesante, atractiva en cada provincia, que les podía permitir ser el primer partido, es decir, la candidatura más votada. Y eso permitiría tener un peso importante en el Senado, independientemente de los acuerdos, alianzas que se hicieran en el Congreso. Esto permitiría también que el Senado fuera más una representación de las regiones, ¿no?, de lo que es hoy, que está solo sirviendo como instrumento de bloqueo. La iniciativa plantea que la fragmentación del espacio progresista puede traducirse en una pérdida de escaños, especialmente en una Cámara donde el sistema de elección favorece a las candidaturas más votadas. Pide a la ciudadanía progresista que exija acuerdos de las izquierdas para llegar a una convergencia electoral. Conseguir suficiente apoyo en la base, es decir, suficiente demanda social para obligar a los dirigentes de los partidos a pactar. Algo que a la izquierda parece difícil de conseguir, sin embargo, que debía estar en su ADN. La política es necesariamente pactos, acuerdos para conseguir mejorar la vida de la gente. El Consejo de Ministros autoriza la firma del convenio que va a permitir derribar el viaducto de Carlos Marx en Gijón. Se considera la primera fase de las obras para construir la futura estación intermodal. El coste de los trabajos supera los 54 millones de euros. Adif asumirá 34 millones, mientras que el Principado y el Ayuntamiento de Gijón aportarán algo más de 10 millones cada uno. El Ayuntamiento aprobará el proyecto antes de la licitación de las obras, que serán contratadas por Adif. Una vez finalizadas, serán entregadas al consistorio para su puesta en servicio y mantenimiento. Los trabajos ahora se centran en eliminar el viaducto de la calle Carlos Marx para construir una vía en la superficie entre la avenida José Manuel Palacio Álvarez y la glorieta donde confluyen la calle Carlos Marx y la avenida de Portugal. En Oviedo, el Grupo Municipal Socialista le pide al equipo de gobierno que retire los pliegos de contratación del estudio de viabilidad del parking subterráneo de El Campillín.
Consideran que así el alcalde cumpliría la promesa de paralizar el proyecto hasta tener el apoyo de los vecinos. El portavoz socialista Carlos Fernández Llaneza cree que el gobierno municipal está intentando desviar la atención, rebajar la presión popular y frenar la manifestación que hay convocada para abril. Cree que el proyecto del parking subterráneo, tal y como viene recogido en los pliegos, no responde al interés vecinal, no reserva plazas para residentes y no limita el máximo de plazas a construir. Desde el Partido Socialista siguen apostando por un aparcamiento alternativo en la Ronda Sur. Si realmente es de palabra, que retiren los pliegos. Han pasado 3 juntas de gobierno y no lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque solo obedece a una especie de estrategia de dilación o porque realmente tienen voluntad de escuchar a los vecinos? Porque si escuchan a los vecinos, yo no quiero ser profeta ni adivinar cuál pueda ser la opinión mayoritaria, pero por lo que hemos ido testando nosotros, que también hablamos con vecinos, lógicamente, la opinión mayoritaria es en contra. En Siero, el alcalde Ángel García ha vuelto a pedir medidas para evitar robos en las viviendas. A su juicio, las buenas comunicaciones del concejo con varias autovías facilitan la huida de bandas itinerantes de delincuentes. Así que ha presentado a los responsables de la Guardia Civil su plan de mejora de seguridad, que pasa por la instalación de nuevas cámaras de control de tráfico. Para explicarles el proyecto que tenemos de instalación de cámaras de control de tráfico para que nos diesen su opinión desde el punto de vista, lógicamente, profesional del cuerpo y las ubicaciones, el sistema que tenemos previsto instalar y bueno, pues les ha parecido bien que los puntos y el sistema. Y más también seguridad ciudadana es lo que reclama Ribadesella después de los actos vandálicos registrados en los últimos días. Los responsables destrozaron árboles, un semáforo y también pincharon las ruedas de varios vehículos. Un grupo de jóvenes de Ávila fue identificado gracias a la colaboración ciudadana. Los vecinos reclaman más presencia policial en horario nocturno y que se refuerce además la seguridad para evitar que estos hechos dañen la imagen turística de la Villa Riosellana. Tiene que haber más seguridad porque por la noche hay muy poca. A partir de las 9 creo que no queda ningún municipal en el pueblo. La Guardia Civil hay que llamarlos por teléfono para que venga. Yo no sé qué tipo de vigilancia es esto. Pues a ver, igual es necesario que haya un poco más de vigilancia, sobre todo cuando hay mucho turismo o empieza a venir gente de afuera, porque sí es verdad que se nota el deterioro en la calle. El Ayuntamiento de Ribadesella ya ha reclamado la presencia de patrullas nocturnas de la Guardia Civil y ha solicitado la instalación de más cámaras de videovigilancia para prevenir este tipo de actos. En Cudillero, el Ayuntamiento ha identificado ya 5 edificios en ruina dentro del casco histórico de la villa. El siguiente paso es notificarlo a sus propietarios. Sí, porque el problema es que en algunos casos resulta complicado porque cuesta dar con los propios dueños, con los propios propietarios de esos inmuebles. De ahí que no se descarte la expropiación del bien si llega a suponer un peligro para los vecinos. Carlos Valles, el alcalde de Cudillero. Para que esas viviendas pues tengan una vida útil o puedan tener también una imagen y una seguridad dentro del entorno que ocupan. No obstante, como decía, trabajamos en esas notificaciones y si no, pues iremos a un paso más a poder incluso valorar pues en casos fallidos una expropiación del propio bien. El Supremo admite el recurso de casación del Ayuntamiento de Somiedo por los límites municipales con Cabriñanes, en León. Sí, la Audiencia Nacional había fallado el deslinde a favor del Ayuntamiento leonés, aceptando unos documentos del siglo XVIII y no estaban firmados por las dos partes, que datan tanto de 1882 como de 1932. Por eso, tanto Principado como Ayuntamiento creen que la Audiencia vulnera la normativa estatal y la jurisprudencia y consideran que las 700 hectáreas de pastos que se concedieron a Cabriñanes son del concejo de Somiedo. Y 2 asuntos más relacionados con carreteras. El Principado, que ha adjudicado por 1,5 millones de euros las obras de mejora y acondicionamiento de la carretera de Abiegos en Ponga. El proyecto supondrá la renovación integral de un tramo de poco menos de 2 kilómetros y la mejora del trazado de 2 de las curvas del recorrido. Tendrán 14 meses para ejecutar las obras. Y 360.000 euros es lo que la Consejería de Movilidad va a destinar a mejorar el vial de acceso a Siego en Cabrales. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 16 de abril para presentar sus ofertas. El proyecto se desarrollará en los 600 metros iniciales de la vía que conduce a esa población. Su objetivo es ensanchar la calzada hasta los 4,5 metros, mejorar el drenaje y reforzar el firme y la pavimentación. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
A las 8:29 de la mañana les contamos que el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón acoge, lo hace desde hoy y hasta el sábado, la tercera maratón de donantes de sangre de Gijón. Asturias necesita sangre para afrontar la Semana Santa y por eso ponen en marcha esta maratón de sangre en Gijón. La directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, Ana María Ojea, asegura que esta campaña es importante para hacer frente a las operaciones y urgencias que puedan surgir en las próximas vacaciones. Es una colecta de donación estratégica para conseguir aumentar las reservas de sangre del Centro Comunitario de Sangre para poder afrontar todas las urgencias y todas las cirugías que puedan estar programadas durante la Semana Santa. Porque además de los accidentes que puedan acontecer, también se pueden producir varios trasplantes de órganos y eso genera un consumo importante de componentes sanguíneos. La directora técnica del Centro Comunitario de Sangre hace un llamamiento a la población más joven para que acuda a donar. Asegura que Asturias tiene ya un problema estructural que hace que existan pocos donantes de sangre. Por un lado, por el envejecimiento propio de la población y por otro, por la falta de relevo joven. El problema fundamental que tiene Asturias es que tiene una población muy envejecida. Eso hace que se requieran más transfusiones por pacientes y tenemos una población con una natalidad muy baja y eso hace que nuestros jóvenes sean pocos comparado con nuestras comunidades. Es por tanto que aquellos que sean mayores de 18 años y estén en edad de donar hasta los 65, incluso hasta los 70 años, si son donantes habituales, pues que se hagan donantes y si ya lo son, que acudan a donar cada vez que puedan, porque es fundamental alcanzar esos niveles de 180 donaciones diarias, las reservas del centro estén adecuadas. Se necesita sangre de todo tipo, aunque eso sí, hay momentos en los que algunos tipos de sangre son más urgentes, como por ejemplo el cero negativo, considerado universal en emergencias. Hemos lanzado un llamamiento sobre el A positivo y el cero positivo. Son los grupos sanguíneos que con más frecuencia se dona y con más frecuencia se consumen, porque son los grupos mayoritarios. Pero aquellos grupos como el cero negativo, el A negativo y el resto de grupos, cada día entran menos, pero hay pacientes que pueden requerir muchas transfusiones por un trasplante, por alguna cirugía o por algún sangrado. Por tanto, que independientemente del grupo, todo el mundo debe acudir a donar porque su grupo es necesario y en especial el cero y el cero negativo no nos puede nunca faltar. La Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Auditivos de Asturias, APADA, va a presentar el cuento Nel en Eluca, que es el 9º cuento creado de la entidad dentro del proyecto Sensibilización hacia la discapacidad auditiva a través del cuento. Es una iniciativa dirigida a promover la inclusión y el conocimiento de la discapacidad auditiva en el ámbito escolar. APADA presenta una nueva publicación con el fin de explicar la discapacidad a los más pequeños. Nel en Eluca se centra en un niño con problemas de audición. El cuento incorpora además una versión autodescrita accesible mediante un código QR. La presentación del cuento tendrá lugar esta tarde a las 6:30 en la Biblioteca Pública de Asturias en Oviedo. La técnica de familia de APADA, Gemma Torres, explica que estos libros que impulsa la asociación son una herramienta de inclusión para el público infantil. Este es el 9º cuento que se utiliza, que el objetivo es sobre todo transmitir mensajes hacia la discapacidad, en este caso hacia la discapacidad auditiva e intentar fomentar actitudes positivas. Es una herramienta de inclusión, de sensibilización. Nel en Eluca pues te cuenta lo que es la experiencia del implante, del proceso de poner el implante. Con este proyecto, APADA busca facilitar a todos los centros educativos del Principado materiales adaptados que permitan trabajar la sensibilización hacia la discapacidad en general y de manera específica hacia la discapacidad auditiva. El objetivo de este proyecto es incrementar el conocimiento, fomentar actitudes positivas y promover una mayor integración y calidad de vida para las personas con discapacidad auditiva. Y este proyecto surgió con el objetivo de realizar sensibilización, sobre todo en centros escolares. Nos dimos cuenta que una manera de acceder al público infantil, que entendiesen, que prestasen atención sobre el tema de la discapacidad auditiva, era a través de los cuentos. Entonces, en ese momento surgieron los cuentos y a partir de ahí, pues nada, este es el 9º cuento que se utiliza. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
8:34 de la mañana, el gobierno asturiano ha declarado bien de interés cultural, lo que conocemos como BIC, la quinta de la Fundación Selgas Fajalde en la localidad de El Pito, en Cudillero. Y lo hace junto a la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, de Cajastur. Se trata de dos valiosas colecciones en el ámbito asturiano que ponen en valor la importancia de blindar el legado cultural. Nos lo cuenta Cristina Natal. La Quinta de los Selgas es uno de los conjuntos patrimoniales más singulares y valiosos de Asturias. Está formada por un palacio de arquitectura señorial, unos jardines espectaculares, la iglesia, panteón, las escuelas y alberga una impresionante colección de arte. Ana María Fernández es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Es la oportunidad de reconocer con la máxima categoría de protección que admite la Ley de Patrimonio de España y también la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, reconocer la singularidad de un conjunto que es único en España y uno de los conjuntos que se ha mantenido de una manera mejor conservada probablemente de toda Europa en cuanto a conjunto palaciego de finales del siglo XIX. Los hermanos Fortunato y Ezequiel de Selgas fueron los promotores de este patrimonio, también de conservarlo, algo que habían acopiado y desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX. Uno tenía la visión más empresarial y el otro la artística. Para hacer un tándem perfecto que permitió construir una quinta con un modelo de arquitectura de bellas artes muy de Beaux-Arts, muy francesa, rodeado de una serie de edificios auxiliares como el pabellón de tapices, el pabellón de invitados, el chalet con su vaquería y con su garaje, y en un concepto de espacio natural con una parte de jardín francés y otra parte de jardín inglés. Entonces es un conjunto absolutamente único. En su legado donado a la Fundación Selgas Fajalde en 1991, como piezas más destacadas está el cuadro La Anunciación de la Virgen, una obra atribuida al Greco que fue declarada BIC en 2024 después de que los responsables de la entidad del patronato de esta fundación intentaran venderla fuera del territorio español tras haber ya enajenado el Aníbal vencedor de Goya a la Fundación Amigos del Museo del Prado. No se entiende que los consejeros y las consejeras que formaron parte del patronato de la Fundación Selgas Fajalde desde su fundación, no hayan exigido que este conjunto, que es único, haya sido declarado BIC. Primero, acogiéndose a la Ley de Patrimonio Histórico Español y luego a la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El Centro Oceanográfico de Gijón celebra su 25 aniversario y es sin duda una buena oportunidad para conocer qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace y también cuál es su futuro con su director, con Rafael González Quirós, que nos acompaña esta mañana. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, es director desde septiembre, ¿no? Desde el 2020, no los 25 años que lleva el instituto. Bueno, en estos 5 o 6 años, ¿qué resumen puede hacer usted del centro en el que ha estado dirigiendo? Bueno, hemos pasado por momentos complicados, todo hay que decirlo, porque hemos tenido ahí un par de momentos en los que no hemos tenido gerente por jubilaciones y demás, y han tardado en ponernos una nueva gerencia en ambos casos. También hemos pasado por la integración del IEO en el CSIC, y bueno, todo eso lleva sus complicaciones. Pero al final el periodo yo creo es positivo, hemos crecido en número de investigadores, en número de técnicos, en personal de administración un poco ahora finalmente y bueno, poco a poco se va notando, nos vamos recuperando, aún tenemos retrasos en gestión y demás, pero va mejor y además el esfuerzo que está haciendo el personal de gestión es realmente muy importante. Y hemos ido ampliando líneas de investigación, bueno, o abriendo nuevos proyectos. Y sobre todo hemos incorporado a mucha gente joven, y la gente joven es la que abre nuevas líneas de investigación, la que tiene el tiempo para pensar con más detenimiento, etcétera, y es realmente la gente que se incorpora joven a un centro es realmente el motor de la investigación, un motor fundamental. Y durante años
estuvimos en algunos momentos con muy poco número de personal en formación, contratado y demás, y ahora estamos mucho mejor. Tenemos algunos problemas, como por ejemplo la disponibilidad de buque para hacer uno de los muestreos que es transversal, y ayer hablaba de él porque la Comisión Europea se está centrando ahora mucho en la observación oceánica y nosotros mantenemos una serie temporal de una serie de puntos en el Cantábrico frente a Santander, Gijón y Cudillero que tratamos de muestrear mensualmente, y por falta de tiempo, disponibilidad de buque, porque cada vez la demanda de tiempo de buque ¿Es de un solo investigación... buque o No, hay varios buques que tiene el IEO, usamos fundamentalmente 2, pero están para todas las costas españolas, para todos los proyectos, y bueno, esto nos está generando problemas. Estamos intentando solucionarlo, pero bueno. Y en ese proyecto, ¿qué es lo que se está investigando que es tan relevante? Bueno, este proyecto, que es un proyecto radial, es un programa de monitorización a largo plazo. Esta idea se inició ya como la primera estación que se muestreó fue en el año 1987 frente a Coruña, y este esquema de muestrear mensualmente en un mismo punto de forma repetida en el tiempo se fue ampliando a la costa del Cantábrico y luego posteriormente al resto de España. Esto ha sido pionero a nivel mundial, porque incluso las 2 puntos de muestreo de referencia que hay a largo plazo, que son 2 estaciones, se llaman la HOTS, que está en Hawái, y otra, la BATS, que se muestra en Bermuda por Estados Unidos, se iniciaron meses después de la de La Coruña. Y luego ya se incorporó Santander en el año 91, Cudillero en el 93 y Gijón, el radial de Gijón en 2001. Y lo que se trata con estos muestreos es ver las variaciones a largo plazo del ecosistema. Lo que pasa es que en el ecosistema marino, igual que en tierra, hay variaciones estacionales que es necesario caracterizar bien para luego poder extraer las tendencias a largo plazo. Y esas tendencias a largo plazo nos permiten hoy en día evaluar, por ejemplo, cosas como el cambio climático. Sin una serie temporal de esta longitud, incluso se puede hasta decir que para evaluar bien el cambio climático una serie de 40 años es incluso corta, pero porque el cambio climático viene de mucho más atrás, pero por lo menos eso nos permite tener una idea de hacia dónde vamos, de cuál puede ser el impacto, etcétera. Y ahora mismo no hay conclusiones, ¿no? Pero ¿en qué nivel están? ¿En qué posición? Bueno, sí que tenemos conclusiones. La tendencia de aumento de la temperatura es clara. Hay factores que están interfiriendo en eso y que empezamos a identificar bien. César González Pola, uno de nuestros investigadores, que es físico, oceanógrafo y se dedica a estudiar las corrientes, ha habido que durante este periodo que llevamos muestreando ha habido un cambio en la corriente, en una de las corrientes frente a la costa asturiana, que implica cambios en la dinámica, que afecta a la temperatura, y ahora entramos en una fase que se favorece una cosa que llamamos el afloramiento costero, que hace que durante el verano las temperaturas sean un poco más frías, más ricas en nutrientes las aguas en la costa, porque aflora el agua profunda, y eso favorece el crecimiento de algunas algas, de cambios que hemos visto en el pasado que se habían producido por el cambio de esa corriente previo, ¿no? Que ha vuelto a volver a su corriente, digamos, natural, o bueno, natural no, la que venía ocurriendo antes de 2005. Entonces, el cambio climático está ahí, pero eso interfiere con otros procesos y eso es lo complejo de estudiar esto, que hay muchas cosas interaccionando. Claro, porque, por ejemplo, cuando en el verano hemos descubierto, alguna gente ha descubierto, cuando vamos a la playa, ¿no?, que este año quizás la temperatura aquí en el Cantábrico, ¿no?, ha estado más elevada. ¿Eso es consecuencia? Más elevada, bueno, al principio, pero luego hemos Más elevada, pero que hay mucha gente que nos lo comenta, o bueno, incluso sí, en los últimos años, sobre todo 2003 y 2023 y 2024 han sido años de unas temperaturas elevadísimas a nivel global, no solo en el Cantábrico, en todo el Atlántico, pero en todo el mundo. 2023 coincidió con un año del Niño, etcétera. Y ha habido ahí una anomalía que, bueno, no estamos muy claro que tenga que ver con el cambio climático o simplemente sea una anomalía térmica de aumento de la temperatura. Lo que pasa es que ha sido muy, muy significativa y se está estudiando todavía cuáles han sido las causas. El 2025 ha sido un poco menor, pero es verdad que las temperaturas, pero bueno, sigue oscilando, seguimos estando en los máximos. Pero es verdad que cuando sopla nordeste, y eso
bueno, gente que se fije bien, después de soplar 2 o 3 días de nordeste en la costa asturiana, se nota un enfriamiento del agua, y es porque se produce este afloramiento de aguas profundas por un desplazamiento del agua superficial hacia mar adentro, por un fenómeno, bueno, que no voy a explicar porque es un poco largo, pero, y esto lo conoce bien mucha gente que vive en la costa, ¿no? Que cuando sopla nordeste fuerte durante un par de días en verano, acaba saliendo este agua fría. Lo que ha ocurrido en esa corriente que decíamos antes es que al cambiar de dirección, según en qué dirección esté esa corriente, ese afloramiento se ve más favorecido o menos, y entonces eso tiene implicaciones a nivel de los ecosistemas costeros, etc. Le han preguntado en cientos de ocasiones, además lo he estado leyendo, el estado de la costa asturiana, que usted dice que es bueno, pero tiene amenazas. Bueno, una de las amenazas es el cambio climático, obviamente. La contaminación también no tenemos unas costas, se puede decir, contaminadas, pero bueno, hay que estar vigilantes, y sobre todo los residuos urbanos, etcétera, hay que tratarlos bien. Hace años había cierta polémica aquí en Gijón, pues porque la depuradora de la zona oriental no estaba en servicio, y eso estaba generando un problema evidente, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de actividades y paralizar una obra de ese tipo al final tiene un impacto sobre el ecosistema. Entonces, bueno, la salud del ecosistema no es mala, pero sobre todo vamos hacia un mundo, hacia una incertidumbre, porque el cambio climático realmente conocemos cómo funcionan los ecosistemas, pero responder a un cambio tan importante, sobre todo además el cambio climático no es una cosa que sea lineal, que vaya ocurriendo poco a poco, sino que tenemos esto que ahora se dice las olas de calor, pues hay olas de calor marinas. 2023 ha sido un año en el que prácticamente el 50% del océano ha estado en algún momento bajo una ola de calor. O sea, el impacto está siendo importante y estamos empezando a ver las respuestas de los ecosistemas a eso, ¿no? Claro. Aquí en el Cantábrico no son tan perceptibles, pero zonas como los mares tropicales, esto que se llama el blanqueamiento de los corales, por ejemplo, cuando hay un evento de temperaturas muy altas, o en el Ártico, donde sí que se están viendo cambios espectaculares en cómo eran los ecosistemas de... Claro, eso lo ve quien lo estudia y quien lo palpamos, ¿no? Pero claro, existen lo que llamamos siempre los negacionistas, de que no existe. Bueno, yo realmente no sé qué es lo que dicen que no existe, porque los registros de temperatura son los que son. Se ve, claro. Son evidentes, hay un aumento de temperatura, eso no lo pueden negar. Antes se decía, no, que si los datos de temperatura están mal cogidos y a lo mejor solo en las ciudades. Bueno, todo eso está estudiadísimo, entonces el aumento de temperatura se está produciendo. El aumento de las concentraciones de CO2 atmosférico también las llevamos midiendo desde hace más desde los años 50, y se ve cómo aumenta, y aumenta en función de las emisiones que hacemos de dióxido de carbono como consecuencia de la quema de combustibles fósiles, y se sabe que ese es un gas de efecto invernadero, junto con otros como el metano que también estamos emitiendo. Entonces, la única explicación posible que alguien ha puesto encima de la mesa para explicar el aumento de la temperatura es el incremento de los gases de efecto invernadero y las consecuencias que eso produce. Si alguien tiene otra hipótesis alternativa de cómo se puede haber producido este incremento tan rápido, que la explique. Pero hoy por hoy nadie ha puesto ninguna. Se dice, no, es que hay ciclos. No, sí, ciclos, pero los ciclos ocurren por algo. El día y la noche ocurre porque la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Entonces los ciclos ocurren por algo. Entonces los ciclos no ocurren porque sí. Entonces aquí no estamos ante un ciclo. ¿Y nosotros, el ciudadano de a pie, cómo podemos hacer para mejorar todo esto? Bueno, lo primero, tratar de consumir menos todo aquello que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, usar menos el coche, más el transporte público, etcétera. Yo creo que esto lo tenemos todos claro. Lo que pasa es que el día a día es complicado. Consumir productos de cercanía, bueno, una serie de cosas que sabemos que contribuyen a eso. Y luego, los efectos del cambio climático inciden sobre los ecosistemas junto con otros efectos, y entonces si incidimos también en esos otros efectos podemos mejorar la respuesta del ecosistema, hacerlo más resiliente, como se dice ahora, que por cierto resiliente es un concepto ecológico que ahora se usa para todo, igual que ecosistema, que ahora es el ecosistema industrial, los ecosistemas son eco de ecología, sistemas, ¿no? Y
Por lo tanto, reducir la contaminación, reducir los impactos de otro tipo también contribuye a que los ecosistemas sean más resilientes y no tengan, o sea, los efectos del cambio climático no sean. Al final lo que hace falta es una estrategia global, conjunta, de cómo gestionamos el océano y no solo focalizarnos en un problema concreto. Bueno, esto es parte de lo que hace, ¿no? el centro. ¿Qué tiene de bueno o de mejor este centro de Gijón respecto a otros de España? Bueno, yo no voy a decir que somos mejores, no puedo. Pero bueno, algo tendrá que bueno, ¿no? somos el centro en este momento más pequeño, pero científicamente somos uno de los más productivos en cuanto a captación de fondos y de publicaciones. Quizás porque bueno, en nuestro centro no hay mucha gente dedicada a la gestión pesquera, que implica una dedicación alta. ¿No? Teniendo en cuenta que estamos... Bueno, al final tenemos 9 centros de investigación a lo largo de toda la costa española. La estrategia, los recursos pesqueros que son competencia del Estado no ocurren delante de Gijón. O sea, la sardina que estamos pescando pues tiene una distribución amplia. Entonces la estrategia creo que más adecuada y la que se ha seguido en el Instituto Español de Oceanografía es a especializar los centros en determinadas cosas y no que cada centro haga un poco de todo. Todo revoluto, ¿no? Sí, porque si no pierde uno masa crítica dentro de los centros. Actualmente, por ejemplo, tenemos un grupo de investigación trabajando en plancton muy amplio y eso nos permite abordar proyectos que si no, no podrías abordar. Entonces tienes especialistas en distintas disciplinas y con eso puedes hacer cosas que si no podrías. Siempre colaboramos con gente de otros centros, pero no es lo mismo tenerlos en casa que en otra provincia, ¿no? Porque una colaboración, es verdad, ¿no?, que el océano no tiene divisiones, no tiene partes como fronteras. Y al final, decimos, ¿no? bueno, colaboramos con investigadores de otros países. O sea, la colaboración internacional en oceanografía es fundamental. Y todo esto que decía yo de los sistemas antes que hablábamos, de los sistemas de monitorización a largo plazo, esto existe toda una estructura internacional que se llama el Global Ocean Observing System, el sistema de observación mundial del océano, que trata de coordinar todas estas acciones, etcétera. Hablaba antes de la importancia que tiene esa llegada de gente joven, ¿no? de otra mentalidad también, ¿no? A lo mejor ¿es por donde pasa el futuro ahora mismo de este tipo de centros? Bueno, el futuro pasa por la gente joven. Siempre, sí o bueno, sí, los que tenemos una cierta edad ya sabemos que futuro, bueno, tenemos todavía un poco, pero bueno, como llegan con otras ideas, con otras posibilidades, ¿no? Bueno, yo creo que llegan con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar y con muy bien preparados. Yo creo que el futuro en ese sentido sí está garantizado. Como la inteligencia artificial, ¿no? Entiendo también que está dentro del... Sí, y además ellos son mucho más capaces que los que ellos llevamos tiempo de asimilar esto y de aplicarlo con una naturalidad mucho mayor que la nuestra. Sí. Bueno, pues se cumplen estos 25 años, ¿no? No es como tal, le decías, quería ponerle una tarta y que sople las velas de esos 25 años, ¿qué pediría? Ese deseo, ¿no?, que podría pedir de cara, bueno, ya otros 25 años usted no, pero ¿qué pediría? Bueno, yo creo que pediría el poder recuperar esa serie temporal tal como la veníamos haciendo, pero también reforzar otras líneas de investigación que no habíamos comentado. Por ejemplo, estudiamos los sistemas bentónicos profundos que son los que albergan una biodiversidad muy alta, como los campos de corales de aguas frías y de esponjas que tenemos en el Cantábrico, que es lo que ha determinado la declaración de áreas marinas protegidas como el Cachucho o el sistema de cañones de Avilés. Apoyar el desarrollo tecnológico que estamos teniendo en algunas cosas, que es necesario que Europa aumente su capacidad de desarrollo tecnológico en observación del océano. Esto está muy bien definido en la nueva iniciativa europea del Pacto del Océano y dentro de esa una iniciativa de observación oceánica que han llamado de Ocean Eye, el ojo del océano, para observar el océano. Desarrollar, o sea, tenemos que ampliar nuestro espectro de observación en el océano porque todavía lo conocemos muy poco. Realmente el océano sigue siendo la última frontera a conocer en nuestro planeta. El resto de fronteras ya las hemos traspasado, pero, por ejemplo, en hacer mapas de la superficie del fondo del océano, tan solo tenemos medidas directas en un 30%.
El 70% restante es de medidas indirectas inferidas a partir del grosor de la corteza terrestre, sistemas complicados que te dan una resolución muy baja, y para gestionar bien los ecosistemas hace falta tener mapas, igual que en tierra, pues precisos, ¿no? Y eso no lo tenemos. Pues deseos que esperemos que se cumplan, ¿eh? Aunque nos lo haya contado, ya sabemos que no se deben contar, pero... Parcialmente se cumplirá, pues porque lo necesitamos. Sí, sin duda, para todos. Rafa González Quirós, director de este Centro Oceanográfico de Gijón, que cumple estos 25 años, que cumpla muchos más. Gracias. Muchas gracias, un saludo. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Diego Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las ausencias marcaron la vuelta al trabajo del Real Oviedo en la tarde de ayer. La primera, la del técnico Guillermo Almada, que junto a varios jugadores forma parte de la expedición azul que hoy será recibida por el Papa en el Vaticano. Ausencias a las que también se suman los 5 internacionales convocados por sus selecciones: Fede Viñas, Nico Fonseca, Sibu, Hassan y Rajín. Con una notable presencia de jugadores del filial, comenzó el Oviedo a preparar la visita del Sevilla del próximo domingo 5 de abril. Esta mañana nueva sesión a partir de las 10:30 de la mañana en las instalaciones del Requesón. Por otro lado, el Sporting comenzará hoy a las 11 menos cuarto a preparar el choque del sábado a las 9 de la noche ante el Deportivo de La Coruña en el Molinón. Una sesión que será a puerta cerrada en la Escuela de Fútbol de Mareo. Los rojiblancos tendrán 3 entrenamientos por delante antes de medirse al equipo gallego con la polémica por el día del club en un choque declarado de alto riesgo. Además, más de 3.500 aficionados solicitaron una de las 577 entradas enviadas por el Racing de Santander para presenciar el choque entre el equipo cántabro y el gijonés en el Sardinero el próximo miércoles. En el Real Avilés Industrial, el nuevo entrenador, Lolo Escobar, ya está al mando del equipo. El extremeño dirigió ayer su primera sesión en la Toba antes de ser presentado de forma oficial en el Suárez Puerta. Sinceramente, cuando llega un momento como este, donde queda poco tiempo, que son 9 jornadas, lo que no puede llegar aquí un iluminado es hacer 1000 cambios. O sea, no se pueden hacer 1000 cambios, no puedes llenar la cabeza de los jugadores de problemas, hay que hacérselo sencillo. Firma por lo que resta de temporada sin cláusula para prolongar su contrato si cumple el objetivo de la permanencia. El sábado se va a estrenar en Fadura frente al Arenas de Guecho a partir de las 6:30 de la tarde. En baloncesto, la Limerca Oviedo, en el mejor momento de la temporada, tras 5 victorias consecutivas, ya prepara la visita a Menorca del próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Los de Javi Rodríguez, que repiten a domicilio, buscarán un nuevo triunfo. Escuchamos al canterano Jorge Arias. En la línea exterior tienen muy buenos jugadores, ¿no? Como pueden ser Littleson o Lobo ahora mismo, y la verdad que tenemos que jugar duros, como hicimos este fin de semana anterior, defensa, y jugar a lo nuestro. Ellos, por mucho que jueguen, si nosotros jugamos a lo nuestro, yo creo que nos lo podemos llevar. Y hablamos ahora de tenis, porque Pablo Carreño sigue adelante en el Challenge de Montemar en Alicante, donde ayer se impuso al ruso Savitoslav Gulin por 5-7 y 1-6. Asturias Hoy, en clave económica. Pues con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Parece que los futuros vienen hoy en verde, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, vienen los futuros marcando subidas de más del 1% en el IBEX y en el Eurostock en torno al 1%. Ya el comportamiento de los mercados asiáticos ha sido bastante positivo. El Nikkei subiendo un 3%, China subiendo más de un 1%. Bueno, parece que está entre los inversores la expectativa de que pueda estar llegando el final de la guerra en Oriente Medio. Más bien lo que parece es que Estados Unidos podría estar buscando un alto fuego de en torno a un mes para negociar la paz con Irán, según algunos medios israelitas, y parece ser que se habría enviado un plan de 15 puntos a Irán, que realmente no se sabe muy bien los detalles de ese acuerdo, pero sí que entendemos que debería de estar incluyendo por la reapertura del estrecho de Hormuz, que realmente es el gran, lo que siempre venimos diciendo, ¿no? El gran problema que tienen los mercados. Nos encontramos hoy con que el barril de Brent está cayendo en torno al 4%, por debajo de los $100, y bueno, eso está haciendo pues que los mercados estén subiendo. Aunque es cierto que, vamos a decir así, los hechos, lo que estamos viviendo, no respaldan esa expectativa de paz, porque estamos viendo que todavía se mantienen los ataques, ¿no? Con lo cual, por esa línea seguimos siendo también un poco cautos, aunque insisto, el mercado pues ante esta
posible avance en esas negociaciones o esa posible tregua, pues el mercado evidentemente está reaccionando ya en positivo. Y en el plano macroeconómico, pues bueno, hoy tenemos algún dato de inflación en Reino Unido, pero es un dato de febrero, con lo cual no le damos mucha importancia, pero sí que tenemos datos de expectativas en Alemania, y ayer destacar que teníamos unos PMIs que el sector manufacturero la verdad es que se ha comportado bastante bien. Sorprende un poco el buen comportamiento del sector manufacturero, un poco más flojo el sector servicio, pero el sector manufacturero, a pesar de todo lo que se está hablando, incrementos de precio de energía, inflaciones al alza, la verdad es que sorprendió al alza tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos hace pensar que igual no todo estaba tan mal como parecía hace unas jornadas, ¿no? Y evidentemente, pues insisto, eso se está trasladando todo en este inicio de sesión. Parece que vamos a tener una sesión más o menos tranquila, pero no quitaremos el foco a todas las noticias que vengan de ese conflicto. No, sin duda. Gracias, José Antonio. Buena jornada. Gracias, buenos días. Hoy nos vamos con Elton John, que cumple 79 años. Bueno, deja atrás de ser una carrera de más de 60 años y ha vendido ya más de 300 millones de copias en todo el mundo. Así nos vamos. Aquí en RPA se quedan con Asturias al día o en TPA con el informativo matinal. Mañana a las 8 en punto volvemos a estar aquí. Buena jornada.